Bien. A ver, Carlitos, ya damos inicio, ¿vale? Ya salió, ahí hay un retorno. Muy buenas tardes para todos los que están en internet y también los que acaban de llegar. Muchas gracias por estar aquí. Que el Señor les bendiga grandemente. Quisiera saludar a mis nietas que nos están viendo ahora desde Paraguay, nuestras nietas, Lea y también Eva, que dijeron que iba a estar viendo, y también Damaris y Asgar, que está allí en la casa. Además, creo que también el mayor, Jonathan, también está asistiendo. Y les dije que iba a hablar un poco en guaraní, un saludo en guaraní, y es Ñande Yara, ¿cómo era, Luisa? Tanderovasá. Ñande Yara Tanderovasá. Que Dios les bendiga grandemente. Bien, hoy tenemos el privilegio de estudiar y continuar el estudio que estábamos dando, es el número 3 de la semana pasada, que es nuestra declaración de fe, ¿no? Tenemos 18 puntos que tenemos que desarrollar. Al final del estudio, es decir, de esta parte, vamos a repartir unas hojas. Entonces, es que contiene tanto la confesión de fe, los 18 puntos, como también el número 3. Pero esto vamos a estudiar en grupo, ¿de acuerdo? Esto vamos a estudiar en grupo. Voy a dejar aquí un momento. Y si necesita también, tenemos esos otros. Quisiera comenzar con un video. Aviso que es un chiste. Yo soy muy malo para los chistes, así que tuve que pasar hacer un video. Ya me dice una sobrina que tengo, ay, los chistes de tío David son horribles. Así que, pero ese chiste contó mi padre, así que mi padre era un buen contador de chistes, ¿vale? Voy a colocarlo y voy a leerlo. Un hombre borracho entró en una iglesia para confesarse, se encontró con el sacerdote y ese, después de escuchar toda la confesión del penitente, lo despidió y dijo: vete con Dios, hijo mío. El hombre, aún borracho, salió y estando solo bajo las escaleras y en el último escalón se tropezó y casi se cae. Miró hacia atrás y dijo: mira, Dios, si quieres venir conmigo, está bien, pero no me empujes. Bueno, por lo menos se rieron. Eso quiere decir que entendieron el chiste, ¿verdad? A un borracho creyó en Dios. Creyó lo que dijo el sacerdote. Lo que el sacerdote declaró: vete con Dios, hijo mío. Él creyó. Y su confesión fue esa. Aunque él ya pensó que el Señor mismo que le empujó. Era su declaración de fe. Creyó el borracho. Nosotros no estamos borrachos, ¿no? Yo por lo menos estoy prohibido por Luisa y por el médico de tomar una gota de alcohol. Así que ni caramelo no puedo comer. Que tenga, bueno, en pantalla nosotros creemos que las escrituras enseñan que el hombre fue creado en santidad, sujeto a la ley de su hacedor. Hoy podemos observar la influencia de las civilizaciones a lo largo del tiempo, cuando Dios interviene con un plan para la recuperación de la humanidad, creando una nueva civilización
con los descendientes de Abraham. Allí Dios interviene con fuerza, trayendo costumbres y conocimientos guiados por el Espíritu Santo y una nueva nación, estableciendo una nueva mentalidad mediante leyes y preceptos conforme a su voluntad. Estos conceptos han llegado hasta nuestros días, como podemos ver a través de reformas sustanciales, de leyes y estudios profundos meditados por personas que obedecieron al plan de recuperación de la venida del Señor Jesucristo como Redentor de la humanidad. En el primer estudio hablamos sobre la redención y la salvación. Esta influencia constante e incesante a lo largo de los siglos ha provocado cambios en diversas civilizaciones que respondieron al llamado y obedecieron las enseñanzas de la doctrina de Jesús y sus discípulos. Generaciones enteras se forjaron para dar ese resultado, la sociedad que vemos hoy. Generaciones enteras. Podemos observar ese cambio en todos los ámbitos de la modernidad. El patrimonio histórico es increíblemente rico en arquitectura. Bienvenido, Efraín y Nora. Dios les bendiga. La literatura, la música e idioma, fomentando un nuevo nivel de vida con leyes basadas en lo que Jesús predicó durante su peregrinación con sus discípulos. Esta influencia en la sociedad, que perdura hasta nuestros días, como ya dije, ha transformado nuestra forma de pensar, manifestándose incluso en las más altas esferas del gobierno mundial. Los valores de la ética y la moral han influido sutil pero eficazmente en la modernidad, sin que muchos gobiernos se percaten de este cambio gradual pero constante. Gradual pero constante. A pesar de que hay gobiernos que se dicen seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, hay que abrir los ojos con una mentalidad crítica, como hemos dicho en la primera enseñanza. La mentalidad crítica tenemos que tener hoy y siempre, de todo, en las lecturas y en lo que la gente habla, en lo que yo hablo. En nuestra época actual, en situaciones cotidianas, observamos la búsqueda de soluciones basada en lo aprendido de las Sagradas Escrituras y en la literatura impregnada de influencia cristiana, tanto en sus escritos como en las experiencias personales de sus lectores y de quienes actúan conforme a la creencia allí establecida. Una de mis nietas dijo, Eva, que cuando le comenzó a leer el libro, El Páncreas de Dios, que yo escribí, dijo, ese escribió mi abuelo. Porque era la manera de decir, y la niña tiene solo 8 años, si no me equivoco, 8 años solo. Pero ella comenzó a leer y dijo, esa característica es del abuelo. Y todo lo que se escribió y que se escribirá, los discípulos de Cristo, están bajo la influencia de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. El segundo punto dice, pero que por la transgresión voluntaria cayó de aquel estado santo y feliz. Para ese punto daremos la lectura de este vídeo de Génesis, capítulo 2, 25 y capítulo 3, 1 al 28. Yo hice un vídeo para que sea más rápido, porque soy lento, como no es mi primer idioma, como ya dije la otra vez, y yo soy un poco lento, ¿verdad? Yo hice el vídeo, y vamos a ver ese vídeo de la lectura. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho,
la cual dijo a la mujer: «¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto». Y la mujer respondió a la serpiente: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: «¿Dónde estás tú?» Y él respondió: «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Y Dios le dijo: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses?» Y el hombre respondió: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí». Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?» Y dijo la mujer: «La serpiente me engañó, y comí». Y Jehová Dios dijo a la serpiente: «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». A la mujer dijo: «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Y al hombre dijo: «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová a Dios: «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora me acuerdo de saludar también a alguien que siempre nos ve, que es Annie, desde Guatemala, creo que es que vive, y también a Josefina, desde Madrid. Siempre nos están acompañando. Nuestro estudio se trata de la caída del hombre. La caída del hombre en el pecado no fue un mero accidente, como podemos ver en el vídeo. Fue premeditada por el enemigo. Esto no exime de la culpa de haberlo cometido. Mientras tanto, la tentación provino de la compañía maquiavélica de Satanás, que también vagaba por el Edén. Sí, oyeron bien. Satanás estaba allí, como nos dice el libro de Génesis, vivo y coleando, perturbando el ambiente como siempre. Hace unos días, estuve asistiendo a una disertación de mi hija Khalil, la que está en Paraguay, en una ponencia de la Universidad Nacional de Pilar sobre patrimonio y turismo. Allí me di cuenta de algo que desarrollo ahora enseguida. Él hablaba sobre
esto, de la parte de turismo, ¿no? A una clase de estudiantes de la universidad. Y yo hice un texto que dice: lo inmaterial y lo material, como fusionados en una sola moneda, representan al menudo al mandato divino para la humanidad: ser fecundos, crecer y multiplicarse y dominar la tierra. Essa estrutura deve ser equilibrada y equitativa en todo. Lo inmaterial, los recuerdos, las ideas, las emociones y la cultura de nuestros antepasados, confiere un profundo significado a lo material para las generaciones futuras. Se hace visible en quienes vengan a obedecer este mandato divino. Ser fecundo o frutificar en el ámbito espiritual significa cultivar las cualidades de Dios. Ser útil, producir buenos frutos, como el amor, la justicia, la sabiduría. Físicamente representa la capacidad de concebir vidas. Multiplicarse es el término dado para la abundancia. Hace referencia a la expansión, el crecimiento numérico y a llenar la tierra con seres que reflejan la imagen de Dios y la gloria suya. Dominar la tierra forma parte del mandato original dado a Adán y a Eva y posteriormente a Noé, para poblar la tierra y cuidarla y administrarla. Cabe destacar que la obediencia en estos dos aspectos, desde una perspectiva espiritual, armoniza todo esto entre los seres terrenales. Conduce a los seres celestiales que observan nuestras acciones desde el nacimiento hasta el regreso de nuestras almas a la glorificación de Dios mismo. Ustedes observaron que en los versículos finales, creo que fue el 24, Dios habla que Él cortó la entrada con una espada reluciente y estaba diciendo a los seres celestiales que cierren todo. Colocó querubines para esa entrada. Y esos mismos seres celestiales nos están observando. Y como ya dije la semana pasada, observa, escucha todo lo que nosotros oramos. Todo lo que nosotros hablamos con el Espíritu Santo, las peticiones que nosotros hacemos, esos seres celestiales, además de Satanás, que hoy día es Satanás, ya no es Lucifer, no es ángel de luz, sino es enemigo, él también escucha y actúa. Sin embargo, no nuestros pensamientos, lo que sale de nuestra boca. Por eso el cuidado que tenemos en las cosas que decimos y aún en los chistes. Bueno, el chiste del borracho no está tan pesado, ¿no? Ellos cumplen constantemente, los seres celestiales, esta función. Repito, al ser testigo de nuestros actos de valentía y obediencia al precepto establecido por el Creador. La redención de la humanidad, actualmente en aparente decadencia desde hace siglos, llegará cuando a través de la enseñanza se tome conciencia de la necesidad de recuperar el patrimonio intangible y tangible como forma de expiación, como Dios mismo diseñó por medio de su Hijo y acompañamiento del Espíritu Santo, mientras estamos aquí peleando la buena pelea, peleando la buena pelea. Pasamos al siguiente punto, que dice: por cuya causa todo el género humano es ahora pecador. Haría una explicación colocando 2 puntos más, intentando establecer la necesidad de entender esa caída desafortunada.
El legado de nuestros antepasados resurge cada vez con más fuerza, como ha ocurrido recientemente. Yo tuve una herencia de mi abuela, una Biblia parecida con esa, lamentablemente no es esta. Pero yo tuve de ella me dijo, yo te dejo mi Biblia, una Biblia que en mi infancia y en mi adolescencia y juventud, la he visto ella hojear una y otra vez. Una y otra vez ella hojeó una Biblia muy parecida, muy flexible, igual a esta. Y eso son cosas que dejan nuestros antepasados y cosas que nosotros también podemos dejar a nuestros queridos. Un artículo del periódico Levante llamó mi atención esos días diciendo: las obras de la circunvalación occidental en Carlet han revelado una necrópolis de la época andalusí. Un descubrimiento de la gran importancia histórica que está siendo documentado y estudiado por los equipos de arqueología y paleontología del ministerio. Ahí coloqué una foto del lado de la derecha, el difunto que encontraron, solo el esqueleto, pero muy bien colocado, inclusive la cabeza está un poco inclinada. Y del otro lado, el equipo del ayuntamiento de Carlet y los paleontólogos. Salió. Voy a agregar algo de Wikipedia. Todavía no quedó algo hay todavía algo de periódico, pero eso es un agregado de Wikipedia que yo agarré. Yo no sabía lo que era la necrópolis en la época de Andalusí. La época andalusí medieval abarca el periodo histórico comprendido entre 711 y 1492, durante la cual la península ibérica estuvo bajo dominio musulmán. Este periodo se caracterizó por un intenso intercambio cultural y un impresionante florecimiento de la agricultura, la astronomía, la medicina y la arquitectura. El diario continúa diciendo: hasta la fecha en Carlet, una localidad cercana aquí de Picassent, se ha hallado unos 20 esqueletos en la zona afectada por las obras, 2 de las cuales han sido excavadas. Los trabajos se realizaron de acuerdo a la normativa vigente sobre patrimonio cultural valenciano, bajo la debida supervisión de los organismos competentes y con el objeto de garantizar la protección, documentación y estudio en profundidad de los restos locales, dice el levantino, reforzando la importancia de este hallazgo para la memoria histórica de la ciudad. Si nosotros vemos todo el territorio de Valencia, nosotros podemos ver restos de la cristiandad, de hombres y mujeres, de personas que llevaron este sentimiento en su cultura. Y nosotros aquí en España tenemos mucho y lo hemos propagado en nuestros países también, y lo han propagado en nuestros países. Eso está en el Levante, el Mercantil Valenciano, del día 3 de julio de ese año, 2026. Yo digo en este descubrimiento, que ese descubrimiento, como muchos otros realizados en España, no es sino una prueba de la influencia de pueblos extranjeros que dominaron esas tierras durante siglos. Algo que con la modernidad olvidamos en muchas de sus acciones en la vida de quienes habitan esos hogares o lugares hoy día, sin percatarse de su presencia pasada. Hombres y mujeres, personas, en todas las etapas de sus vidas, han estado presentes, y todos ellos, millones y millones de personas, se encontraron en la misma situación que nosotros hoy, orgullosos, arrogantes y pecadores.
a causa de las acciones de dos personas en la historia de la humanidad. Y ahora nuestras acciones. En la sabiduría popular española se suele decir que los orgullosos perecen y los humildes permanecen. Desde una perspectiva histórica y moral, el orgullo y a menudo ciega a las comunidades ante sus errores. El orgullo ciega ante sus errores a esas comunidades, impidiéndoles corregir el rumbo a tiempo y allanando el camino de su propia ruina. Sin embargo, existen varios versículos bíblicos que seguro fueron de inspiración para ese dicho español: los orgullos perecen y los humildes permanecen. Colocaré algunos rápidamente, a ver si puedo leer. Aquí dice: antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo del hombre lo humilla, pero el del espíritu humilde obtiene honores. Otro más. Santiago: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes. Mejor, cambio la hoja que no tengo. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Esos son versículos basados, hay muchos dichos en nuestra cultura que están basados en la palabra. Y muchos dicen: yo hice tal cosa, como yo, orgulloso, ¿verdad? Que la semana pasada dije: ¿cómo puedo hablar de ti si solo pienso en mí? Para mí fue un éxito, ¿verdad? Pero nada más que la palabra lo dice. Y lo vengo comiendo hace mucho, y yo me creo el orgulloso que dijo una gran frase. No es una gran frase, pero es mía. Y quedará si yo lo pragmo o lo coloco esto a conocer. Por eso la mente crítica que nosotros todos tenemos que tener. Critica, pero no critique a los demás. Critique lo que se dice, pero pondera todo y lo coloca en tu corazón. Y deja que el Espíritu Santo gobierne este orgullo que nosotros tenemos, tanto patriótico como otras cosas, y mucho más en esta época que estamos viviendo, ¿no? El número 4 dice: no por fuerza, sino por su voluntad, hallándose por naturaleza enteramente desprovisto de la santidad que requiere la ley de Dios, positivamente inclinado a lo malo, y por lo mismo bajo justa condenación. Eso está en nuestra declaración de fe, que nosotros hoy vamos a estudiarla en grupos, pequeños pero grupos, y dando definiciones nuestras, como hicimos la semana pasada. Dos anécdotas sobre el orgullo y la arrogancia humana. Una vez un vecino me preguntó: oye, David, como extranjero, si España es atacada, ¿a quién defenderás? Le respondí con otra pregunta: ¿dónde vivo? Él contestó: que yo sepa, ¿llevas muchos años viviendo aquí? Y yo le respondí: pues bien, defenderé el aquí donde está mi hogar. Si hay una guerra, ¿cree usted que yo dejaré mi familia ser atacada? ¿Dónde está mi familia? Está aquí. Me quedaré. Eso digo yo, ¿verdad? Cuando venga la guerra, a ver qué dice el brasileño, ¿verdad? Como dijo, hay un dicho que dice, voy a hacer
un paréntesis, en Brasil decimos, o yo mato o yo muero, ¿verdad? Por la patria. Pero el brasileño dice, el mato es el monte, ¿entiende? Es el yuyal, ¿verdad? O yo me voy por bajo del yuyal, o yo morro. Y morro es la colina. Uno de los lugares se va a correr. Ese es un chiste brasileño mío, así que ya ve que no tiene sabor, ¿verdad? Pero esa valentía que yo digo, ¿verdad? A mi vecino. A ver en la hora ¿no es cierto? La declaración de fe. Yo defiendo a mi hogar. Hablando de la arrogancia, eso fue en cuanto al orgullo. Pero hablando de arrogancia, una mujer una vez me dijo, ¿sabe, hermano Blumenthal? Me llamaban de Blumenthal. Desde que mi esposo empezó a jugar fútbol después del trabajo, dejó de patear a los muebles al llegar a casa. Y por consiguiente, a mí y a mis hijos y al perro. Así que le dejo el uniforme de fútbol cerca de la puerta. De esa manera, cuando llega a casa, se lo pone y sale. Cuando regresa después de patear a sus compañeros y a la pelota, ya no nos hace eso a nosotros, desahogando su ira en la cancha. Y cuando yo escuché esto de él, dije, bendito sea el fútbol. Porque se va, viene todo cansado y patea todo en casa cuando llega. A lo mejor yo hice mucho eso en casa, ¿no? ¿Qué dirán mis hijas? Pero cuando va a la cancha, y yo dije, señora, vamos a dar gracias a Dios por el fútbol. un desahogo. Y aquí viene el último punto, que es el punto número 5. Sin defensa ni disculpa que le valga. Y ya vamos a ir terminando, Entre las lecturas, chistes, noticias y anécdotas que acabo de decir, destaca la importancia de vivir plenamente y con energía en cada momento. A pesar de las dificultades que enfrentamos en la vida, quienes reconocen el poder del Espíritu Santo en sus vidas, se libran de muchas de las trampas del enemigo. Se libran de muchas de las trampas del enemigo, Pepe aprendió eso. Yo aprendí con ella en un cumpleaños. ¿Te acuerdas? Cuando miro a alguien, yo le miro y comienzo, Pepe lo hace, comienza a orar por esa persona. Si va cruzando por la calle, bendice a esa persona. Si pienso en mi esposo que está tardando, oro por él. Si hago alguna cosa, alguien me hace alguna cosa, como hoy me hicieron, yo oro por esa persona. Me quedo nervioso, pero oro a Dios. Ten misericordia de esta persona. Esto es, a mi entender, lo critiquen ustedes, lo vean ustedes, si es o no, pensar según el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Escuchemos la voz del Espíritu. La Biblia, en su relato de la caída del hombre, en la desgracia que aún vemos hoy, y que por la gracia y la misericordia de Dios nos permita seguir viendo en vida, según lo que hemos leído con anterioridad en Génesis 2 y también el 3, capítulo 3. Ese camino del árbol de la vida que hablaba en el final de Génesis, que ustedes pueden leer, está escrito en nuestra declaración de fe. Nosotros que vivimos según las ordenanzas del Espíritu Santo, lo tenemos claro hoy día en ese tiempo de la gracia divina. Estamos viviendo bajo la gracia. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabras de vida eterna y abundante, experimentadas y vividas por nosotros. Aquí tenemos la diapositiva, esa la vamos a pasar por el tiempo que yo he comido, pero es la declaración total del punto del 1 al 5 que nosotros tenemos en la hoja.
El estado de la separación de la presencia de Dios en el jardín. Voy a colocar aquí, que es esta la diapositiva. El estado de la separación de la presencia de Dios en el jardín evoca un anhelo de bienestar que sentían cuando caminaban sin el peso de la desobediencia en sus almas. El recuerdo de la voz del Espíritu Santo que oyeron les proporcionó un contraste impactante de una vida abundante a una escasez repentina. Eso habla de cuando ellos estaban hablando con Dios y de repente se ocultaron. ¿Sabe lo que es escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz del Espíritu Santo es maravilloso. Eso yo digo con propiedad, porque escuché en mi pesar, yo escuché la voz del Señor. Fue un cambio en las emociones más profundas de la vida de Adán y Eva. El estado de muerte y destrucción en la naturaleza puso de relieve la necesidad de ayuda para recuperar el estado natural perdido por la desobediencia. A partir de esa declaración de condena surge hoy la siguiente pregunta que yo hago. ¿Podemos regresar con un cambio de mentalidad al estado en el que fuimos creados? ¿Podemos regresar como estaba Adán y Eva en ese estado? Yo escuché cuando yo era joven, tenía 24 años, estaba en el seminario. Había un grupo de personas, un grupo de mujeres, que decían que querían dar la luz sin dolores, como lo haría Eva. Como lo haría, porque no sabemos si dio a luz a sus 2 primeros hijos o más, antes o en la caída. Supuestamente, dice la Biblia, nosotros tenemos que fue después de la caída y con dolores. Y ese grupo de personas luchaban para eso. Es una utopía, porque es un castigo del Señor. Sin embargo, la anestesia hoy día, yo nunca di la luz, ¿no? Se percibe, ¿no? Mi barriga no, la cicatriz que tengo no es de eso. Yo estuve en el parto de uno de nuestros hijos y en una operación de Luisa que rompió la muñeca y me hicieron sentar por si desmayaba. Yo dije, no te preocupes, ya he visto cosas peores. Y he visto a mi hijo nacer y es maravilloso, pero ella aún anestesiada gemía y yo no podía hacer nada. Los médicos allí, los anestesistas estaban, pero yo no podía hacer nada. No puedo coger su dolor, aunque quisiera. Y gracias al Señor, a esa persona que inventaron esta anestesia, si ustedes buscan información de eso, es maravilloso. Por años y años, la gente buscaba cómo evitar el dolor. Gente en la guerra, imagínese usted lo que nosotros tenemos de historia. Nosotros tenemos mucha historia. Podemos regresar con un cambio de mentalidad al estado en el que fuimos creados. Tener nuestra mente, la mente de Adán, que tenía antes de ese contacto con el Señor. Yo digo, no sé lo que dicen ustedes, en mi parecer, sí, y lo tenemos. Si dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Usted dirá, haremos ahora enseguida este estudio en grupos y diremos nosotros mismos, la búsqueda de ese retorno nos ayuda a reflexionar sobre soluciones para un mundo corrupto y corruptible en todos los ámbitos. Allí Dios, en su misericordia, conociendo el bien y el mal, Dios conoce el bien y el mal, y teniendo dominio sobre ambos paradigmas, concibe un plan para recuperación de su hermosa creación, hecha a su imagen y semejanza. Nosotros, que así sea. Aquí yo coloqué un fin bien grande para que yo sepa que es fin. Aquí vamos a terminar ya. Y colocaré un vídeo también de autoría. Y orgulloso me siento de poder pensar
de poder en esos años últimos, los últimos 16 años, desde 2009, vengo escribiendo, por orden del Señor, vengo escribiendo y vengo captando cosas. Y ustedes también pueden hacer. Pepe levou um livro mío e eu orgulhoso de ella. Uma novela. Dejo esse vídeo. A ver se passa. Ops. A ver se consigo, porque é interessante. Aí. Mi estado santo e feliz, como decía la Biblia, es estar siempre en presencia del Espíritu Santo. Es un orgullo. Mi estado santo de separación, de presencia del Señor y feliz. Es estar siempre en presencia. ¿De quién? Que está en nosotros. Isabel, reina. A ver si me acuerdo de Ingrid. Brigitte. Está en nosotros. Está en nosotros. Dios puede estar con nosotros. Estudia la Biblia. Saca de ella jugo. Estudia todo lo que se mueve. Todo. Dios puede hablar a través de la naturaleza y de todo lo que se mueve a nosotros. Amén. Que Dios bendiga grandemente. Sobre el plan de recuperación de Dios, profundizaremos en él, en el siguiente punto, la semana que viene, en nuestra declaración de fe, que será el camino de salvación. Dios bendiga grandemente. Nos despedimos de los que están en casa. Les animo que entre en www.canalesperanzadevida.org.es y hay una página nuestra también que es esperanzadevida.es. Y les animo a los de casa y también a los que están aquí a hacer como hace el soldado João. João, al final de cada culto, ¿sabe lo que hace? Comparte todo lo que coloca Esperanza de Vida, todo en su perfil, una y otra vez. Y eso les animo también que hagan. Entra en tu red social, los que están en casa también. Si quieren, critiquen, ve si es bueno y comparte. Compartir lo bueno no es pecado. Y también no solo de aquí. Si tú ves algo que es bueno en internet, hazlo saber. Porque si tú das me gusta, esto sale en tus amigos que tú le diste me gusta en las redes sociales. Por eso les animo a hacerlo. Que Dios les bendiga grandemente. Por tercera vez estoy diciendo reina. Amén. Pueden cortar la transmisión.